surgiera cualquiera de nosotros, le diríamos: Señor, quisiera tener lo que me hace falta, ¿no? Quisiera tener una casa, quisiera tener un carro, un trabajo, lo que sea. Y en lo último que pensaríamos sería en sabiduría, ¿sí? Seamos sinceros, yo pensaba, digo, si el Señor: Luis, ¿qué quieres que te dé ahora? Pues Señor, a mí dame que sea un buen empleo, que cobre bien, o quiero tener mi casa, ¿sí? Yo creo que ninguno de nosotros, o no sé, o solo yo soy el mal pensado, pero ninguno de nosotros al momento dijéramos: sí, Señor, sabiduría para poder vivir, como lo dijo Salomón, ¿no? Y yo me imagino, no está aquí en la Biblia, es imaginación mía, ¿vale? Pero yo me imagino que a lo mejor Dios hasta le mostró a Salomón, ¿no? Las riquezas, el poder, la gloria, la sabiduría, para que él tome la decisión: pídeme lo que quieres tú. Y Salomón dijo: Señor, dame sabiduría, ¿sí? Dame sabiduría para este pueblo. Dice aquí la palabra que él subió a dar holocaustos al Señor. ¿Cuántos holocaustos hizo? 1000 holocaustos, dice. Se imagina ahí Salomón. Hasta le cogió la noche, por eso dice: ya de noche se le apareció el Señor y le dijo: pídeme lo que quieras y yo te daré. Y Salomón estaba ofreciendo esos holocaustos, esos sacrificios al Dios Todopoderoso. Y eso fue lo que a Dios le agradó. Salomón estaba en las cosas del Señor. Entonces esto con lo cual también nos enseña que Dios nos va a hablar, pero cuando nosotros estamos en el asunto. Dios no nos va a hablar si nosotros estamos por allá perdidos, ¿sí? Dios nos va a hablar mientras nosotros estamos obrando para Él, mientras nosotros estamos metidos con Él, alineados con Él, en el mismo sentir, en la misma visión que Él tiene. Escuchando a Salomón, nosotros podemos también decir: pues Salomón se equivocó, porque pudo haber pedido riquezas, pudo haber pedido: pues Señor, yo quiero ser poderoso para que así este pueblo me respete, o ser muy rico para que así me respete este pueblo. Ni pidió gloria, ni nada de eso, porque el mundo hoy en día eso es lo que busca. El mundo hoy en día busca eso, busca dinero, riquezas, poder, gloria, fama. Todas las personas quieren ser más que otro. Todas las personas quieren tener un estatus más alto que el otro, y para resaltar, para destacar. Todas las personas en este mundo están buscando eso: fama para poder, pero no poder para usarlo en bien, no poder para hacer un bien, sino para hacer mal. O sea, una vez que las personas llegan a tener poder, llegan a tener fama, no se ha visto una persona poderosa, una persona famosa, aparte del Señor Jesús, que haya hecho el bien, en su pleno auge, que haya hecho el bien. Es decir, que actúe bien. Mire, ahora mismo el presidente de Rusia, Putin, tiene poder, ¿no? Tiene riquezas. ¿Y qué está haciendo? Abusando de los demás. Y así toda personas famosas, tienen todo el dinero del mundo, pero ¿qué pasa? Se van por la maldad, se van a traficar, o se sienten vacíos. Porque el corazón del ser humano es dado a eso, es dado a lo material y no a lo espiritual. Y yo pienso muchas veces, yo creo que es por eso que el Señor no permite que nosotros tengamos mucha riqueza, ¿no? Porque a lo mejor nos vamos a desviar del camino del Señor. A lo mejor el Señor nos dice: ¿qué quieres que te dé hoy? Y nosotros le decimos: muchas riquezas, para así expandir el evangelio. Pero quizá cuando tengamos las riquezas, me expando yo y no al Señor. Entonces el Señor conoce nuestros corazones, ¿no? El Señor conoce, y por eso el rey Salomón también en otra cita bíblica le dijo: Señor, no me des tanto para que no me olvide de ti, pero tampoco me mantengas en miseria para que no maldiga de ti, ¿sí? Entonces nuestra oración, que el Señor nos mantenga de las necesidades diarias, de lo que necesitamos. Él dijo: dame lo necesario para cada día. Y lo necesario para cada día, muchas veces pensamos que lo necesario es tener lo justo para comer y ya está. No, lo necesario es que tú tengas toda provisión para cada día, para todo lo que necesitas. Eso es lo necesario. Y que Dios nos mantenga de eso. ¿Para qué queremos más?
¿Para qué queremos más? Y aún así, pues, como nosotros antes éramos uno de ellos, ¿verdad? Que queríamos eso, pues quiero ser poderoso, tener dinero, ser famoso, para resaltar, para, según uno piensa que adquiriendo eso, adquiere respeto de la demás gente, adquiere poder sobre la demás gente. Y muchas veces eso se nos queda, y ya aquí como hijos de Dios, todavía tenemos eso. Todavía queremos resaltar ante los demás, todavía queremos nosotros incluso tenemos esa inclinación a lo material. Como decía antes, nos inclinamos como hijos de Dios todavía a lo material, que debería ser lo contrario. Como hijos de Dios ya nuestra inclinación tiene que ser a lo espiritual, a lo espiritual. Dios nos dice: te he dado salvación, te he dado sabiduría, te he dado unción de mi Espíritu Santo. Y sabemos eso por la palabra del Señor, que Dios nos da todo eso, ¿sí o no? Y nosotros pensamos: Señor, si me dieras un buen trabajo, si me dieras esto, si me dieras lo otro, pensando en lo material. Y el Señor nos dice: ya nos ha dado todo, lo espiritual. Mire, en lugar de enfocarnos y decir: gracias, Señor, porque me has hecho salvo, porque me has dado la vida eterna. Gracias, Señor, porque me has dado sabiduría para yo poder vivir el día a día en este mundo. Gracias, Señor, porque me has dado la unción de tu Espíritu Santo, y con ello vas tú conmigo, que eres el Todopoderoso. Y si tú eres conmigo, ¿quién contra mí? Sí, si Dios está con nosotros, no hay miseria, no hay problema, no hay nada que prevalezca, amada iglesia. Puede levantarse cosas, situaciones difíciles para tu vida, sí, pero si Dios está contigo, eso no va a prevalecer. Dios usará esas cosas difíciles, esos momentos difíciles de tu vida para levantarte, para que tú crezcas en fe, para que tú te afirmes más en la fe y sigas confiando en Él. Amén. Eso es lo que tenemos que nosotros enfocarnos. Y viendo aquí a lo del rey Salomón, y también lo que yo estoy diciendo ahora, ahí se cumple lo que dijo el Señor Jesús: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, es decir, lo espiritual. Primero lo espiritual, ¿sí? Busca, y luego todo lo demás será añadido. Todo. ¿Por quién? Por Dios. Por Dios. Si nosotros confiamos y nos dedicamos, como decía antes, nos inclinamos a por lo espiritual, entonces Dios se encarga de suplirte todas las necesidades, porque tú estás buscando en la fuente. Por eso es que tenemos que hacer como Salomón, buscar sabiduría en la fuente, que es Dios la fuente. Él es la fuente de toda sabiduría. Amén. Y quizás nosotros nos preguntamos, muchas veces quizá puede venir pensamientos a nuestra mente y decir: pero ¿de qué me sirve la sabiduría? ¿Sí? Uno me dijo: ¿de qué me sirve tener, de decir o de creer en Dios o tener confianza en Dios? Eso me dice la Biblia, que Dios es así, pero yo tengo que comer, y la fe y la confianza no me da de comer. Yo tengo que ir, yo tengo que actuar, tengo que trabajar, y si no trabajo no como. Por supuesto que tienes que trabajar. ¿Para qué quieres creer en Dios y que te dé la salvación y que el manjar todos los días al plato y tú echado en el sofá? No es así. Muchas veces tenemos un concepto equivocado de cómo el Señor obra en nuestras vidas. Entonces la sabiduría sí que nos sirve, amada iglesia. ¿Para qué? Para, como un matrimonio, saber cómo educar a los hijos, para cómo saber traer a nuestra familia a los pies de Cristo, ¿sí? Para cómo vivir tomando decisiones. Jóvenes, la sabiduría de Dios les sirve para cómo elegir a esa princesa que les va a acompañar en la vida, a lo largo de esta vida, ¿sí? Una princesa, pero no una princesa rana, sino una princesa de verdad. Y al decir rana no digo en sentido de belleza, de físico, sino de que no cree en Dios, no tiene temor de Dios. Entonces, ¿cómo va a vivir contigo bien? Nunca va a vivir bien, nunca va a ser esa ayuda idónea que dice el Señor. Entonces tiene que ser una princesa que honre a Dios, que respete a Dios, que obedezca a Dios. Y princesas también, la sabiduría de Dios les va a ayudar a elegir ese príncipe para que las acompañe a lo largo de esta vida. Igualmente, no un príncipe sapo, no, sino un príncipe que ama a Cristo, que obedece a Dios. Y si ese príncipe ama y obedece a Dios, a ti te va a amar para toda la vida y nunca te va a hacer daño.
Amén. Para eso nos sirve la sabiduría de Dios. Amén. Como he dicho, también para tomar las decisiones. Nosotros, mire, día a día vivimos tomando decisiones. Día a día tomamos decisiones, grandes o pequeñas, pero las tomamos. Pero ¿qué pasa? Que a veces las tomamos en nuestros pensamientos, a nuestra manera de entender las cosas. No, yo hago así, sí voy a hacer esto porque sí. Bueno, mañana voy a hacer esto. Bueno, pasado, y ya hacemos decisiones que vamos a tomar una semana después, ya las tenemos programadas. Pero hemos hecho que Dios forme parte de estas decisiones. Ahí está la sabiduría de Dios. Hemos involucrado a Dios en las decisiones que vamos a tomar día a día. Y muchas veces cuando estas decisiones las tomamos, nos salen bien, estamos contentos. Pero si nos sale mal, ¿quién paga al primero? Dios. ¿Por qué, Dios? Le reclamamos. ¿Por qué, Señor, me va mal? ¿Por qué si yo hago esto y no me va bien? ¿Por qué? La pregunta es, y que Dios nos dijera, ¿por qué me reclamas a mí? ¿Me consultaste a mí? ¿Sí? ¿Me hiciste formar parte a mí de tu decisión? Ahí está, como dice Cantinflas, ahí está el detalle, ¿no? La sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios, amada iglesia. Entonces, tener o recibir o adquirir sabiduría, esto no es como un perdón que me estoy riendo, pero les voy a hacer partícipes aquí de la gracia, para que no digan, este hermano maleducado está riéndose ahí. Como cuando yo escribo el mensaje, la mayor parte de la escritura la hago hablándole al aparato, ¿no? Y entonces pues muchas veces el corrector escribe lo que se le antoja, ¿no? Mi intención era poner que recibir la sabiduría de Dios no es como un chorro, y escribió no es como un churro. Y por poco les digo así. No es como un chorro, amada iglesia, no. No es como imaginarnos, oh, Dios, dame tu sabiduría, y Dios derrama un chorro sobre ti y ya eres sabio. No es así. Mire, vamos a leer Salmo 111, versículo 10. Salmo 111, versículo 10. Dice la palabra del Señor: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Ahora, lo primero que tendríamos que nosotros tenerlo claro, ¿qué es sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? ¿Sí? Porque aquí me dice que el principio de la sabiduría, ¿vale? Y yo lo he mirado en el concepto de qué es sabiduría. Hay dos conceptos. Uno dice así, que es un conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquiere mediante el estudio o la experiencia. ¿Vale? Por eso le decía que no es un chorro que automáticamente le cae y ya está. No, es eso, conjunto de conocimiento de conocimientos amplios que se adquiere mediante estudio o experiencia. Y la segunda es facultad de las personas para actuar con sensatez, con prudencia y acierto. Eso es sabiduría. ¿Sí? Cuando uno usa la sabiduría para hacer lo malo, eso no es sabiduría. Aquí en el concepto no dice para que robes o para que estafes o para... No. Concepto, una facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia y acierto. Entonces, lo que el Señor me está diciendo aquí en Salmo 111, 10, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, ¿qué tengo que temerle? Como decir, ay, qué miedo ese Dios. No. Continúa diciendo, buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos, es decir, la obediencia en los mandamientos del Señor. Entonces ahora sí, el temor a nuestro Dios, ¿cuál es?
obedecer, estar dispuesto a obedecer. Es decir, Él es la máxima autoridad y yo no tengo que reprocharle nada, yo tengo que obedecerle. Y entonces la sabiduría de Dios viene para mí. Y cuando yo pongo en práctica la obediencia del Señor, entonces Dios me va a facultar de esta sensatez, de esta prudencia, para yo poder vivir en esta vida, ¿sí? Cuando yo pongo en práctica la palabra de Dios, cuando yo estoy dispuesto a obedecer la palabra del Señor. Y en el mismo, esta misma cita bíblica, en la traducción, en la Nueva Traducción Viviente, dice así: el temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Es decir, estar dispuesto a obedecer al Señor, eso es la base para ser sabio, para que la sabiduría de Dios descienda sobre ti. Amén. Y dice aquí: todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Alabado sea por siempre el Señor. Amén. Y aquí en la Biblia, en el título de este Salmo 10, tiene algo hermoso que decía así: todo lo que hace el Señor es bueno. La reverencia a Dios es el principio de la sabiduría. Imagínense todo eso. Entonces no nos imaginemos algo como algo que cae y nos posee. No, es que va a entrar en nosotros mediante el conocimiento de Dios, mediante la palabra del Señor. En Proverbios también dice algo similar. Proverbios capítulo 1 versículo 7: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Imagínense, sabiduría es sinónimo de que tú tienes que ser enseñable, dejarte enseñar, aprender de Dios, ¿sí? Entonces, aquí nos habla de algo, y esto viene, por ejemplo, quizá, pues hermanos, hermanas, o quizá jóvenes, se congregan en la iglesia y llega un cierto tiempo y dicen: bueno, ya me he cansado, no quiero ir ya a la iglesia, no quiero seguir ya aprendiendo, no quiero seguir ya, es como que algo ha llegado a un tope que ya no quieren seguir más adelante y quizá ya no quieren ni venir a la iglesia. Yo te digo, el Señor es ahí cuando más te está impulsando y diciendo: acude para que adquiera su sabiduría, para que no seas insensato, porque muchas veces quizá también nos dejamos influenciar por las personas que te dicen: pero tú crees en eso, tú crees en la Biblia. A mí me han dicho así de veces, y yo creo que a todos ustedes, a alguna persona les habrá dicho así también: tú crees que eso es verdad, eso es un libro escrito por hombres, y eso se escribieron para tener a la sociedad ahí oprimida bajo ellos. Yo digo, le dije a uno una vez: si fuera así, bendito ese hombre, porque de lo que está escrito aquí, yo veo que en nada me hace daño a mí. Al contrario, todo lo bueno. Pero déjame decirte que yo sí creo que esto es palabra de Dios y es poder de Dios, como dice el apóstol Pablo. Amén. Entonces no nos dejemos influenciar, porque si nosotros hacemos caso a eso y le damos más valor a las personas y ya por eso nos enfriamos, ya por eso digo: bueno, pues ya no sé si seguir creyendo o no, yo no sé si... No, estamos siendo insensatos, como dice aquí Proverbios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, porque la sabiduría no viene del hombre. La sabiduría para que nosotros vivamos bien no viene del hombre, viene de Dios, ¿sí? Viene de Dios. Entonces mi consejo es intentar obedecer siempre a Dios, ¿sí? Y hacer caso a la sabiduría de Dios y no a la sabiduría del hombre, ¿sí? Si un hombre dice: mira, es que hay gente que dice: yo soy bien estudiado, yo soy bien preparado, y mira, incluso en las escuelas ya les enseñan a los niños, ¿qué enseñan? Que nosotros venimos del mono, ¿no? Que fue eso, que empezó la vida así, y que un día pues unos monos fueron más inteligentes y dijeron: no queremos quedarnos así, vamos a evolucionar y vamos a avanzar, vamos a pasar de esto. Pero yo digo, entonces los otros que siguen siendo monos fueron vagos, no quisieron evolucionar, quisieron quedarse así, ¿no? Te enseñan eso y muchas cosas más. Y entonces, como con los científicos que estudian esto, pues ellos hacen como similitudes y dicen: mira, esto concuerda, esto fue así, sucedió así, hacen ejemplos, pero todo de lo que ya es
conocido. ¿Sí? En los estudios que damos aquí hay, no sé si es en Mateo 3, que dice que la ciencia siempre te informa o saca a la luz lo que ya ha sucedido. Pero la ciencia nunca hasta ahora ha hecho que algo suceda. ¿Sí? Entonces lo que ya ha sucedido, pues yo también puedo escribir y decir esto fue así, ¿sabe? Ahora, gracias a la ciencia conocemos muchas cosas, sabemos más, ¿no?, de lo que deberíamos saber, pero eso no quita que entonces la palabra de Dios es mentira. No, al contrario, hay cristianos científicos que se gozan, o sea, que lo entienden mucho mejor que nosotros, la maravilla de Dios, y se gozan, dicen, wow, cuánto poder de Dios, porque ellos estudian, son científicos y dicen todo lo que ha hecho Dios, o sea, tienen una visión más amplia del cosmos, de nosotros, de todo lo que existe, y dicen, wow, y todo esto, lo que ha hecho Dios, o sea, es así, ¿no? El poder de Dios. La ciencia es buena, pero si la ciencia nos lleva a contradecir a Dios, me quedo con la sabiduría de Dios. Amén. Colosenses, estamos avanzando, tenemos, me ha parado el reloj. Vaya a ser como había un hombrecito en mi pueblo que llevaba un reloj de estos, y como eran los primeros que salieron y él era su primer reloj y no sabía ver la hora en la plumita esta, entonces le preguntaban, señor, ¿a qué hora es? Y él cogía y miraba al sol, más o menos las 10 de la mañana. Llevaba el relojcito de adorno porque no podía mirarlo. Así me va a pasar a mí, más o menos a qué hora es. Colosenses 1, 9, 10. Colosenses 1, 9 y 10 dice así: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿De qué nos habla aquí? De conocimiento de la voluntad de ¿quién? De Dios en toda sabiduría y inteligencia espiritual. Es decir, que el hombre, el yo espiritual, es el que tiene que estar en acción para entender las cosas de Dios, para recibir la sabiduría de Dios. Sí, porque aquí el espiritual no está refiriéndose al Espíritu Santo, porque si ven, está escrito con la E minúscula, ¿sí? Y en la Biblia cuando usted encuentra espíritu o espiritual y que sea minúscula, se refiere al hombre, al ser humano, y cuando es en mayúscula, entonces sí nos habla del Espíritu Santo de Dios. Entonces aquí está hablando del yo, del hombre, del ser humano espiritual. Dice, para que conozca, tenga ese conocimiento de la voluntad de Dios con toda sabiduría e inteligencia espiritual. No habla de una sabiduría humana, física, que yo pueda entender, que yo pueda, no, el apóstol Pablo dice, solo el Espíritu conoce al Espíritu. ¿Sí? Entonces, ahí donde tenemos que basarnos. El versículo 10 dice, ¿para qué? Entonces nosotros, ¿para qué tenemos que recibir o para qué viene este conocimiento espiritual a nosotros? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. O sea, para que andéis como es digno del Señor. Y si yo me pongo a pensar, ¿cómo es digno entonces? ¿Cómo debo andar para ser digno del Señor? Pues la misma palabra me dice a continuación, agradándole en qué, en todo. Ahora, ¿cómo sé que yo le agrado a Dios en todo? Llevando fruto en toda buena obra. Es decir, que tu obra sea buena y que la obra sea para edificar a la otra persona, que sea para aconsejar, que sea para ayudar, que sea de beneficio para los demás. Y creciendo en el conocimiento de Dios. Para eso tenemos que, el apóstol Pablo aquí, él dice que ora así, que reciba esa sabiduría y inteligencia espiritual para que también crezca en el conocimiento de Dios. Si no, no vamos a entender. Tenemos que día a día ir conociendo más a Dios. ¿Y cómo lo conocemos? Mediante la palabra del Señor, mediante el estudio de su palabra. Porque eso es toda la fuente para nosotros, su palabra. Y si nosotros no estudiamos, no leemos la Biblia, ¿cómo lo vamos a conocer? Vamos a estar expuestos a creer quién es Dios por lo que a mí me lo dicen. Y si muchas veces me lo dicen mal,
Y cuando yo descubro que no es así, si no es así, y ya me enfadé, mentiroso, este es un mentiroso. No, tenemos que ir nosotros mismos a la fuente, ¿sí? El conocimiento de Dios en nuestras vidas, ser sabios conociendo a nuestro Dios. Ahora ser sabios, ¿sí? No para resaltar y decir, oh, cuánto sé yo, cuánto conozco yo, no, para beneficio de los demás. Por eso habla aquí de buenas obras, ¿verdad? Vemos entonces a Salomón que le dijo, Señor, dame sabiduría. ¿Y para qué pidió el sabiduría? Salomón no pidió la sabiduría para decir, pues, para que aplastar a este pueblo que es neófito, que no sabe nada. No, él dijo para guiar a este pueblo. Si no, ¿cómo voy a yo guiar a este pueblo que es tan inmenso? Entonces él pidió sabiduría porque le importó el pueblo, porque le dio más valor al pueblo, a las demás personas, que a él mismo, ¿sí? Por eso le dijo Dios, por cuanto no me has pedido riquezas ni nada para ti, pues yo te doy, y tú me has pedido, le dijo, y Dios se mostró satisfecho que me pediste sabiduría para guiar a mi pueblo. Por eso yo ahora te doy ¿qué? Sabiduría, y te añado todo las riquezas. Te añado todo, tanto que no ha habido nadie antes que tú, ni lo habrá después. ¿Se imagina? Por poner en primer lugar la sabiduría de Dios y en primer lugar las personas. Entonces eso es lo que nosotros también tenemos que nos tiene que importar las personas. Nos tiene que importar el pueblo, ¿sí? Nos tiene que importar por quién el Señor Jesús dio la vida, por quién el Señor Jesús murió en la cruz. ¿Por quién fue? Por las almas, por toda la humanidad. Y yo creo que la humanidad está fuera perdida, amada iglesia. La humanidad está fuera, que no tiene una guía, y sobre todo que no tiene vida eterna. Está en tinieblas, y nosotros estamos llamados para eso, para guiar al pueblo, para impartir la vida eterna que mora en nosotros por Cristo Jesús. Y yo creo que eso es lo que ayer nosotros salimos como iglesia a hacer. Yo le decía al grupo que fueron al nuestro, hoy se rompió algo. Estoy seguro que de aquí en adelante va a ser una maravilla. Muchos van a venir a Cristo. Dios nos va a usar, porque lo que ayer salimos fue eso, a impartir vida a quienes no la tienen. ¿Sí? Cada uno de los que salimos. Y yo llegaba a casa y estábamos ahí en el coche todavía, y le digo a mi esposa, ora por mí para que el Señor me dé un mensaje, para que el Señor me dé una palabra, porque claro, en un principio predicaba nuestro pastor, ¿no? Pues y él ayer me avisó, te toca. Y me tocó. Y entonces le digo, ora por mí para que el Señor me dé un mensaje. Y mientras oraba mi esposa por mí, el Señor habló o me reveló a mis pensamientos. Me dijo, lo que hoy hiciste como iglesia, eso es dar vida. Eso es una iglesia viva. Amado, y es verdad. Una iglesia viva es eso, imparte vida. No es de que estemos muertos espiritualmente, pero estamos como en el sentido de que no compartimos la vida que nosotros llevamos. La vida eterna que el Señor Jesús nos ha dado a nosotros, tenemos que impartirla, tenemos que compartirla a los que no la llevan. Ahora, fácil no es, ¿sí? Fácil no es, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desde el primer minuto que usted toma la decisión y dice, voy a ir a evangelizar, voy a ir a hablar de Cristo, voy a ir a que tenga vida eterna el que no tiene, en ese momento, ¿se despierta quién? Se despiertan los demonios. Satanás dice, cuidado con este. Entonces, lo primero que viene temor a ti. Dios te hace, el diablo te hace pensar que no te va a ir bien. ¿Qué les voy a hablar? ¿Qué les voy a decir? Y si les hablo, ¿qué me van a contestar? Se van a enfadar, se van a poner bravos. Y si me pegan, ¿qué va a pasar? Y mil de cosas.
y no, mejor me quedo, mejor no voy. Tranquilo, estamos tranquilos ahí. Y hermano, mientras seamos una iglesia que vamos de casa a la iglesia y de la iglesia a casa, el diablo les dice a sus demonios: tranquilo, ahí no pasa nada, déjalos ahí tranquilos, ni los toques, ¿sí? Pero cuando nosotros decimos: vamos a compartir de Cristo, ahí empieza la batalla espiritual. Y es ahí cuando se opone todo. Y es ahí cuando el temor viene a nuestra vida. Pero cuando nosotros damos ese paso y nosotros le creemos, porque ese es el momento en que nosotros debemos de creerle al Señor. Ahí es cuando debemos clamar a su sabiduría. Señor, quiero tu sabiduría para yo compartir tu palabra, ¿sí? Sabiduría para impartir vida eterna. Y dar el paso con fe, con determinación, aunque el pensamiento me diga: ¿y ahora qué me dice? ¿Y ahora me va a insultar? ¿O qué le va a parecer a este hombre o a esta mujer que le diga algo? Voy y lo hago, voy y lo hago. Y quizá ayer, muchos quizá no pudimos ni hablar con una persona porque todos, no. Y te miran como que si te tienen que hacer un favor, ¿sabes? Te miran así como agresivamente. Y uno es pensar, decir: pero ¿qué necesidad tengo yo de esto, no? Pero es el amor que Dios tiene por las almas. Tiene que ser nuestro amor también. Y por ello, dar ese paso adelante, decir: lo tengo que hacer por amor, porque Cristo dio su vida por ellos. Cristo murió por nosotros, sí, ya estamos ahí y valió la pena que Cristo murió, pero los que están fuera, Él murió también por ellos. Y si no vamos, se pierden y la muerte de Cristo va a ser en vano. Entonces hagamos que la muerte de Cristo haya valido la pena. Que vengan más al Señor y no nos echemos para atrás. Yo les decía ayer a los hermanos: mire, a lo que haya pasado hoy, que esto sea para, la próxima vez ya no quiero salir. No, vamos adelante con más ganas. Vamos a ganar la batalla. La batalla no se gana cuando usted va y se para ahí y ya, todo facilito. No, tiene que perseverar. ¿Y quién va con nosotros? Dios, el Espíritu Santo, el Todopoderoso. Pero Él tiene que usar nuestras vidas. Y cuando nosotros tomamos la decisión de dar ese paso, de hablar, de compartir, es cuando le damos la oportunidad a Dios que use nuestras vidas y que glorifiquemos su santo nombre. ¿Y cómo lo glorificamos? Tenía una cita bíblica aquí, por tiempo voy así a parafrasearle, que no me llega ya el tiempo. Es cita muy conocida, que dice el Señor Jesús que nosotros somos ¿qué? La sal y la luz del mundo. La sal y la luz del mundo. Eso nos compara el Señor, hace una comparación ahí y tiene lógica la comparación, ¿no? Porque en aquellos entonces, ¿qué sucedía con la sal? Ahí no tenían la nevera, la refri que nosotros tenemos. Entonces tenían su pescado, su carne, y ellos, para preservarla, ¿qué hacían? Lo salaban con bastante sal y eso se preservaba por algún tiempo. No se podría, no se dañaba. Y por eso dice el Señor Jesús: vosotros sois la sal del mundo. Nosotros tenemos que impactar a la sociedad como esa sal impacta en el género para preservarlo, ¿sí? Tenemos que ir hacia ellos. No podemos nosotros influenciar a una sociedad si no estamos junto a ellos. Ojo, junto a ellos no significa que yo voy a ser uno más de ellos. No, junto a ellos, pero yo con mis principios. El Señor Jesús estuvo con prostitutas, estuvo con todos los pecadores posibles que hay, pero Él nunca pecó, dice la Biblia, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos que hacer eso, ¿sí? Que sea como el agua y el aceite. Este es el agua, usted le pone aceite, están en la misma botella, pero están mezclados, ¿no? Sus propiedades no se mezclan, pero están juntos, así tiene que ser nosotros. Nuestros principios no se van a perder porque yo vaya a tomarme algo con un pecador, o porque yo vaya a hablarle a un pecador, o porque ese pecador me invite a la casa. No se van a perder, porque yo soy la sal. Yo tengo que impactar, influenciar para que su vida sea preservada. Así nos compara el Señor. Y la luz, el Señor siempre compara
que la sociedad, este mundo, vive en tinieblas. Y nosotros somos la luz para alumbrar a esas tinieblas, para sacarlo. La palabra nos dice que Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros ya estamos en su luz admirable. Ahora tenemos que ir a por los que no están, con la sabiduría de Dios. Nosotros, dice la palabra de Dios, el último versículo que le leo dice, Colosenses 4, 5 y 6 dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Sí? Sabiamente, dice, para con los de afuera. Tenemos que ser la luz que brilla. La palabra dice que nosotros somos esos luminares que brillamos, no con nuestra propia luz, sino con la luz de Cristo. La luz de Cristo en nosotros, y nosotros tenemos que reflejar esa luz a los demás. ¿Y cómo la vamos a reflejar? No va a ser una luz en sentido literal, ¿no? Ahora salen rayos de luz de mí. No. ¿Cómo va a reflejar usted esa luz? Con las buenas obras. Como decía el pastor el domingo pasado, con un estilo de vida que dé la gloria a Dios. Que los de afuera vean que sí, verdad, que Dios cambia, que Dios transforma y que Dios mora en ti, ¿sí? Que no sea solo de boca. Yo soy cristiano, es que yo sé esto, mira, yo me sé la Biblia. No sé si está Roberto aquí. Ayer fuimos la primera persona que fuimos a hablarle del Señor. Y apenas nos dejó empezar y sí, mira, porque uno desde que se levanta tiene que dar gracias a Dios, desde que da un paso tiene que ir siempre pensando en Dios, trabaja siempre en Dios, tiene que y todos los días ser agradecido, tenga o no se tenga, uno tiene que ser agradecido y así. Y yo le digo, sí, y eso tiene que ser con toda la familia. No, con toda la familia no, ahí sí te la bato. La única que vale la pena en la familia es la madre. Todos los demás, ya sabe, con la M, que se vayan a la M, que coman M. Le digo, Roberto, eso es teoría, hermano. Mira, eso es teoría, ¿vale? Porque si yo doy una introducción así de Dios, yo no puedo decir el resto que he dicho. Entonces no sirve. Yo puedo hablar maravillas de Dios, pero si no hay hechos que lo demuestren, mi teoría se acaba. Amén. Entonces, así es como vamos a glorificar a Dios, ¿sí? Con su sabiduría. Dice la palabra del Señor que nosotros no debemos ser sabios en nuestro propio entendimiento, ¿no? Entonces, por eso era al principio el título: ¿cuál es la fuente de tu sabiduría? ¿Sí? La fuente de mi sabiduría son mis propios entendimientos, mis propios pensamientos, o es mi corazonada, porque muchos decían, es que tengo una corazonada y yo creo que va a salir bien. Es que lo tengo aquí, me lo dice el corazón y seguro que va a salir bien. ¿Y qué dice la palabra? El corazón es ¿qué? Engañoso el corazón. Entonces, ni siquiera de esto podemos confiarnos nosotros mismos. Entonces imagínense que la fuente de la sabiduría no sea otra cosa que Dios. La sabiduría de Dios. Y como he dicho, eso no es un chorrito que le cae del aire y usted es lleno de la sabiduría de Dios. No, lo dijo ahí la palabra. El temor a Jehová, es decir, estar dispuesto a obedecer. La obediencia a Dios, el ocuparnos de conocer más a Dios. Eso trae sabiduría a tu vida y te ayuda a vivir sabiamente. Amén. Póngase sobre sus pies, vamos a orar.